¿Qué harías si supieras que el proyecto que empezaste no se terminaría en tu vida, ni en la de tus hijos, ni siquiera en la de tus nietos? El año era 1986. Un ecólogo escocés llamado Alan Watson Featherstone se paró frente a una audiencia e hizo una promesa pública de hacer exactamente eso. En ese momento, el Gran Bosque Caledonio de Escocia había quedado reducido al 1% de su extensión original, donde una vez 1,5 millones de hectáreas de pino antiguo se extendían por las tierras altas, un área aproximadamente del tamaño de Connecticut. Solo quedaban 18,000 hectáreas. Dispersas, viejas, moribundas. La historia registra la fecha con exactitud. El último lobo de Escocia fue abatido en 1743. Los ríos de salmón corrían en silencio, las colinas estaban peladas, cubiertas de helechos, y sin embargo, contra toda predicción en la literatura científica, casi 40 años después, esa única promesa ha producido casi 2 millones de árboles plantados, restaurado 40 sitios distintos a lo largo de las tierras altas, e inspirado proyectos ecológicos similares desde Inglaterra hasta Tierra del Fuego. Pero la pregunta que impulsó el proyecto en 1986 es la misma que lo impulsa hoy. ¿Puedes realmente restaurar un bosque que necesita 500 años para madurar, cuando solo tienes una vida humana? Esta es la historia del hombre que respondió que sí. Y luego pasó las siguientes 4 décadas demostrándolo. El relato completo de cómo una organización benéfica escocesa, trabajando con miles de voluntarios y una finca de 10,000 acres, logró lo que 2 siglos de silvicultura gestionada por el Estado no pudieron. Si estás aprendiendo algo nuevo, suscríbete al canal. Para entender lo que Escocia perdió cuando colapsó el bosque caledonio, hay que entender que esa pérdida llevaba 6,000 años gestándose. Según la autoridad del Parque Nacional de Cairngorms, el bosque caledonio alcanzó su máxima cobertura de 1,5 millones de hectáreas alrededor del 5000 antes de nuestra era. Durante los siguientes 4000 años, los cambios climáticos y los pequeños asentamientos humanos lo fueron reduciendo gradualmente. Luego, comenzando aproximadamente hace 2000 años, el ritmo de destrucción se aceleró radicalmente. Madera para barcos, carbón vegetal para el hierro, pastos para las ovejas, cotos de caza para la aristocracia. Para el siglo XVII, el Gran Bosque ya era una sombra de lo que había sido. Y entonces llegó el momento que la historia no olvidaría. El último lobo de Escocia fue abatido en 1743. En menos de un siglo, el lince europeo, el oso pardo, el jabalí, el castor y el alce habían desaparecido. Para cuando el país salió de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, solo quedaba el 1% del bosque caledonio original, disperso en unos 80 parches aislados. He aquí por qué esa ausencia importa. Cuando un bosque templado boreal colapsa, no simplemente desaparece. Los árboles que quedan envejecen. Sin árboles jóvenes que broten por debajo, el dosel se adelgaza, el suelo se acidifica, los arroyos se calientan, las aves que solo anidan en pino maduro, el piquituerto escocés, el urogallo, el carbonero crestado, encuentran cada vez menos lugares donde vivir. El bosque que antaño albergó lobos, linces, osos y castores, se convierte en un museo de sí mismo. Durante 200 años, eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en las tierras altas escocesas. No en ninguna catástrofe visible. Solo una muerte lenta y estructural que nadie vivo podía comparar con una línea de base, porque la línea de base había sido cazada hasta desaparecer generaciones atrás. Para los años 80, el bosque caledonio era, en palabras de un ecólogo que revisó los datos, geriátrico. Árboles viejos de pie en aislamiento, sin regeneración, sin plántulas jóvenes de pino que sobrevivieran más allá de la altura de las rodillas debido al sobrepastoreo del ciervo rojo. El bosque no estaba muriendo. Ya estaba muerto, solo le faltaba terminar de caer. Y entonces, en una sola tarde de otoño en octubre de 1986, 240 personas se reunieron en una pequeña conferencia de ecología en el norte de Escocia para escuchar a un ecólogo escocés hacer una promesa que nadie en ese momento creyó que podría cumplirse. Lo que hacía diferente la promesa de Alan Watson Featherstone era que la decía en serio. Nacido en Lanarkshire en 1954, Featherstone había pasado sus primeros 20 años viajando por los lugares salvajes de Canadá, Estados Unidos y Sudamérica. A los 23 años, en 1977, regresó a Escocia y se instaló en la Fundación Findhorn. En octubre de 1986, en una conferencia internacional llamada Una Tierra, un llamado a la acción, frente a 240 delegados, Featherstone asumió el compromiso público de lanzar un proyecto para restaurar el bosque caledonio.
Según su propio relato publicado, la respuesta en la sala fue de simpatía pero también de escepticismo. El consenso científico de entonces sostenía que el bosque estaba efectivamente más allá de toda salvación. Demasiado fragmentado, demasiado aislado genéticamente, demasiado vulnerable al sobrepastoreo del ciervo y operando en una escala de tiempo que ningún ciclo de financiación humana podría sostener. Por todas las métricas convencionales, el proyecto no debería haber funcionado. Pasarían 3 años antes de que comenzara el primer trabajo práctico. El año era 1989. Se instalaron protectores de árboles en Glen Canich para proteger las plántulas de pino silvestre de ser devoradas por el ciervo rojo. 2 años después, en la primavera de 1991, llegaron los primeros voluntarios, plantando algunos de los primeros árboles nuevos que crecerían en esa parte de Escocia en 200 años. Detente y considera lo que esos voluntarios estaban haciendo realmente. Estaban plantando árboles que no alcanzarían el tamaño de madera comercial durante 100 años, que no desarrollarían la comunidad ecológica madura de un verdadero bosque caledonio durante 300 años, que no recuperarían plenamente la química del suelo, las redes micorrízicas y las poblaciones de aves del ecosistema original en 500 años o más. Estaban plantando para un bosque que ninguno de ellos vería jamás. 2 años después, en 1993, Trees for Life se registró como organización benéfica independiente. Los años comenzaron a acumularse. Para 2014, la organización había plantado más de 1 millón de árboles nativos en docenas de ubicaciones al oeste del lago Ness e Inverness. Una década después, para 2024, esa cifra había alcanzado casi 2 millones. En 44 sitios de plantación, con más de 5,000 voluntarios participando desde que comenzó el programa. Esta es la parte de la historia que el establecimiento de conservación convencional encontró difícil de aceptar. Durante décadas, la visión predominante en la Comisión Forestal y dentro de la política forestal escocesa había sido que la plantación de madera, principalmente de abeto de Sitka no nativo, era la respuesta adecuada a las tierras altas deforestadas de Escocia. La restauración nativa de frondosas era considerada romántica, lenta y completamente irrelevante desde el punto de vista económico. Lo que Trees for Life estableció trabajando voluntario por voluntario durante los años 90 y los 2000 fue que el enfoque lento, romántico y económicamente irrelevante estaba produciendo resultados que el sector forestal gestionado por el Estado no podía igualar. Glen Affric comenzó a regenerarse. El álamo temblón, el acebo, el cerval y el cerezo de los pájaros, especies que habían estado funcionalmente ausentes de grandes áreas de las tierras altas, comenzaron a regresar. Lo que vino después cambiaría por completo la trayectoria del proyecto. Si quieres más historias sobre proyectos de restauración que realmente están funcionando, dale a suscribir. Te lo agradeceremos. Y entonces, a finales del verano de 2008, Trees for Life adquirió la finca Dundregan en Glen Moriston, a solo 12 kilómetros de las orillas del lago Ness. 10,000 acres, 1.650.000 libras esterlinas. La compra fue financiada casi en su totalidad con donaciones reunidas bajo el liderazgo de Featherstone. 10,000 acres equivalen aproximadamente al tamaño de un rancho promedio de Texas, 15 kilómetros y medio cuadrados de las tierras altas escocesas. La finca había sido gestionada durante más de un siglo como propiedad de caza de ciervos, lo que significaba que durante todo ese siglo la prioridad era mantener los números de ciervos lo suficientemente altos como para atraer a cazadores que pagaban. Eso, a su vez, significaba que cualquier plántula lo suficientemente imprudente como para abrirse paso entre el brezo era comida antes de que pudiera crecer más allá del tobillo. Cuando Trees for Life tomó posesión, las colinas de Dundregan eran un ejemplo de libro de texto de lo que los ecólogos llaman desierto húmedo, paisajes que parecen superficialmente naturales, pero que no contienen absolutamente ningún árbol nativo en regeneración. Las laderas estaban dominadas por brezo, helechos y un puñado de viejos abedules y cervales, todos ellos a varias generaciones humanas del fallo reproductivo. Lo que ocurrió después es la parte de la historia que los círculos forestales escoceses convencionales todavía citan como inspiradora o imposible, dependiendo de quién hable. Los ciervos fueron gestionados a la baja, donde la finca anterior había mantenido densidades de 40 a 50 animales
animales por kilómetro cuadrado, Trees for Life redujo los números a un nivel que el bosque en regeneración podía sostener. Se construyeron viveros de árboles en el lugar, que eventualmente producirían 60,000 árboles nativos al año. Especies raras como el álamo temblón, el acebo, el sauce montano y el abedul enano fueron propagadas a partir de los pocos especímenes silvestres supervivientes. En menos de una década, los datos eran inequívocos. Glen Affrick estaba produciendo las primeras plántulas de pino silvestre en regeneración natural en más de 2 siglos. En Dundregan, las águilas reales anidaron por primera vez en 40 años. Las poblaciones de gallo lira aumentaron un 50%. Las ardillas rojas, localmente extintas en gran parte del paisaje circundante, regresaron. Más de 4,000 especies de plantas y animales fueron documentadas finalmente en toda la finca. Pero la parte que más sorprendió al establecimiento de conservación fue algo más sutil. Los voluntarios, 1,500 al año en el momento de mayor actividad del programa, no solo estaban plantando árboles, estaban, según todos los relatos reportados, transformando su propia relación con la naturaleza. Según la propia documentación de Trees for Life, la experiencia voluntaria producía consistentemente lo que los participantes describían como un profundo sentido de propósito y conexión. Duelo por lo que se había perdido y significado al trabajar para restaurarlo. El propio Featherstone lo expresó así en charlas públicas a las que asistieron practicantes visitantes. El bosque no era lo único que se estaba restaurando. Los voluntarios estaban siendo restaurados a una relación con la tierra que la agricultura industrial y la vida urbana moderna habían cortado por completo. 15 años después de la adquisición de Dundregan, el proyecto había alcanzado un hito que sorprendió incluso a sus fundadores. La mañana de abril de 2023 trajo un hito que las tierras altas nunca antes habían visto. Trees for Life inauguró el centro de rewilding de Dundregan, el primer centro de visitantes del mundo dedicado íntegramente al rewilding. Una instalación que costó 6 millones de libras esterlinas, financiada mediante una combinación de subvenciones, donaciones e inversión de impacto a través del Banco Triodos, fue diseñada para recibir hasta 70,000 visitantes al año para 2030. No es un museo, es una base de operaciones activa. El personal y los voluntarios de Trees for Life trabajan desde el centro mientras llevan a cabo la restauración continua de la finca Dundregan y los sitios asociados. Los visitantes pueden caminar por bosques en regeneración que no existían hace 20 años, observar ardillas rojas que no vivían en la zona antes de 2017 y ver pinos silvestres en regeneración natural emergiendo de suelos que habían sido tierras de pastoreo durante 2 siglos. La cobertura forestal de la finca, que era del 26% cuando Trees for Life tomó posesión, va camino de alcanzar el 41% para 2034 con la gestión actual. Pregunta rápida mientras estamos aquí. ¿Sabías que el bosque caledonio, en su apogeo, cubría tanta extensión de Escocia como el estado de Massachusetts? ¿Cubre en Nueva Inglaterra? Deja un comentario si eso te sorprendió. Y si una historia como esta te importa, compártela con alguien que todavía piense que la restauración ecológica es demasiado lenta para importar. Pero el trabajo no ha sido recibido de forma unánimemente positiva. Esta es la parte de la historia que la prensa de conservación convencional tiende a subestimar. Las tierras altas escocesas no están vacías. Son el hogar de comunidades de crofters, fincas deportivas, guardabosques, aldeas de habla gaélica y usos tradicionales de la tierra que se remontan a generaciones. Según declaraciones públicas de la Asociación Escocesa de Guardabosques y representantes de la agricultura de tierras altas, el modelo de rewilding que Trees for Life pionera ha generado fricciones reales. La reducción del número de ciervos significa menor ingreso por caza para las fincas deportivas. Las áreas de regeneración cercadas pueden restringir el acceso a tierras que los crofters y caminantes consideran abiertas. Algunos han argumentado, con un peso mensurable, que el rewilding a escala de paisaje corre el riesgo de desplazar a las comunidades rurales bajo la misma lógica que históricamente las desplazó durante los desalojos de las tierras altas de los siglos XVII y XVIII. Featherstone y sus sucesores en Trees for Life han sido explícitos. El objetivo no es expulsar a la gente de la tierra. El objetivo es la asociación, trabajar con crofters, guardabosques y comunidades locales para diseñar paisajes donde la ecología y el uso tradicional de la tierra puedan coexistir. Si ese modelo de asociación puede escalar al tamaño de restauración necesario, es la pregunta abierta. Trees for Life se ha unido ahora a un consorcio más amplio llamado Afric Highlands, una iniciativa de 30 años que aspira a restaurar bosque silvestre en 500,000 acres, más grande que el Parque Nacional Glacier en Montana. La coordinación política requerida es sin precedentes para Escocia, y el establishment de conservación está, silenciosamente,
comenzando a admitir algo que pasó 40 años sin tener que confrontar. El modelo lento, descentralizado e impulsado por voluntarios que Featherstone propuso en 1986 está produciendo ahora resultados que el sector forestal gestionado por el Estado no ha podido igualar. La Comisión Forestal, que durante mucho tiempo resistió la asociación con organizaciones benéficas de rewilding, es ahora un colaborador activo. La Sociedad Real para la Protección de las Aves y el Patronato Nacional de Escocia son socios. La financiación del gobierno escocés para la recuperación de los pinares caledonios se ha ampliado. Lo que lo cambió no fue una sola reforma política. Fueron 40 años de una sola organización benéfica demostrando, sitio por sitio, árbol plantado por árbol plantado, que el trabajo era posible. Para 2024, el proyecto operaba a una escala que casi nadie en 1986 habría predicho. Pero la pregunta que impulsó la promesa original no ha cambiado. Los antiguos pinos silvestres de Glen Affric, los pocos cientos de árboles supervivientes que recuerdan cómo era el bosque original, alcanzarán el final de sus vidas naturales en el próximo siglo. Los árboles jóvenes que se están plantando hoy no alcanzarán la madurez reproductiva durante 100 a 200 años. La comunidad ecológica completa de un verdadero bosque caledonio no existirá de nuevo en ningún sentido significativo durante al menos 500 años. El tiempo eventualmente alcanza a todos. Alan Watson Featherstone tiene ahora 71 años. Dejó el cargo de director ejecutivo de Trees for Life en 2017 y la junta de fideicomisarios un año después, en 2018. El bosque que prometió restaurar en 1986 no será un bosque caledonio digno del nombre durante su vida. Pero para 2024, casi 2 millones de árboles estaban en el suelo. 5,000 voluntarios habían llevado a cabo el trabajo. 40 sitios de restauración estaban operando en las tierras altas. El consorcio Afric Highlands se estaba preparando para multiplicar el trabajo por 10. Y la pregunta que el establishment de conservación había pasado 2 siglos tratando como irresponsable, si era posible restaurar un bosque que necesitaba 500 años para madurar, CES estaba respondiendo cada día, una plántula plantada a la vez. El propio Featherstone ha dicho que el trabajo no se trata de completar el bosque, se trata de comenzarlo. La finalización es para las personas que vengan después. Basándonos en lo que el registro escocés muestra ahora, el proyecto que comenzó con un ecólogo y una promesa pública en 1986 está haciendo exactamente lo que dijo su fundador que haría. Lentamente, localmente, sin financiación estatal durante la mayor parte de su historia, y sin pedir permiso a las instituciones que dijeron que no podía hacerse. Escocia perdió el 99% de su gran bosque a lo largo de 2000 años. Un hombre, una organización benéfica y 5,000 voluntarios pasaron 40 años devolviendo el primer 1%. El bosque está haciendo el resto. Si esta historia te conmovió, el próximo video que debes ver es sobre una familia de Cornwall que recuperó su trozo moribundo de selva tropical británica y obligó al gobierno del Reino Unido a reconocer un hábitat que había pasado un siglo pretendiendo que no existía.